Después de aproximadamente un año y medio, día arriba, día abajo, terminamos hoy con el libro de Oseas. Y mi deseo es que a lo largo de este tiempo, la palabra de Dios inspirada y plasmada en palabras en este libro de Oseas por el profeta, os esté siendo y haya sido de la misma bendición que está siendo para mí. Si recordáis, en la anterior ocasión llegábamos a este último capítulo, al capítulo 14, y dividíamos el pasaje en 4 puntos, de los cuales ya vimos los 2 primeros. En primer lugar, vimos en la última ocasión que el profeta hacía un llamado al arrepentimiento y luego ponía las condiciones para la restauración. Esas condiciones implicaban un arrepentimiento sincero, una alabanza sincera, una confesión de pecado sincera y un reconocimiento sincero de la misericordia de Dios. Como digo, terminamos este libro hoy viendo los 2 últimos puntos. Veremos las promesas de restauración en los versículos 4 al 8 y un llamado a ejercer la sabiduría en el versículo 9. Pero vamos a leer de nuevo el capítulo completo para tener mejor ubicado el contexto del texto. Oseas capítulo 14. Leo en la versión de las Américas y dice así el profeta, movido por el Espíritu Santo: Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Versículo 4. Yo sanaré su apostasía. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Versículo 8. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Versículo 9. ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como digo, vamos a ver el tercer punto y vamos a ver las promesas de restauración. Comienza el versículo 4 diciendo: yo sanaré su apostasía. La Reina Valera dice: yo sanaré su rebelión. Y esta palabra apostasía, rebelión, en el original significa darse la vuelta. Es la misma palabra en el hebreo que hemos visto en el versículo 1 de este capítulo, cuando dice volveos a Dios. Darse la vuelta es la misma palabra. Y es el contexto del texto el que nos da cuál es el significado de la palabra. Si es arrepentimiento, si es apostasía, si es rebelión. En el caso del versículo 1, este darse la vuelta en dirección a Dios mostraba arrepentimiento. Ahora, en el caso del versículo 4, lo que había hecho este pueblo es darse también la vuelta, pero en el sentido contrario. Había dejado a Dios y se había dado la vuelta hacia los Baales, hacia los ídolos. Por eso se traduce como apostasía, como rebelión. Dios les promete que cuando se vuelvan a Él en arrepentimiento, Él no les va a decir: ya está, me tenéis harto, no os puedo perdonar después de todo lo que me habéis hecho, sino que les promete: si os dais la vuelta, voy a sanar vuestra apostasía, voy a sanar vuestra rebelión, voy a sanar vuestro corazón de piedra y os voy a dar un corazón de carne, os voy a hacer nacer de nuevo. Como promete Dios en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 28, dice: entonces os rociaré, Ezequiel 36, 25, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. En este texto vemos claro, como lo resume Jonás, capítulo 2, versículo 9, que la salvación es de Jehová, que la salvación es del Señor, que toda la salvación es del Señor, incluido el arrepentimiento, incluida la fe. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede arrepentirse y volverse a Dios a menos que Dios le conceda el arrepentimiento primero. Eso incluye, por un lado, el arrepentimiento de Israel. Dice el apóstol Pedro del Señor Jesús en Hechos 5:31, a este, y se está refiriendo al Señor Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Es Dios quien da el arrepentimiento a Israel, pero es también Dios el que nos da el arrepentimiento a nosotros, a los gentiles. Mismo libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Así que está claro a la luz de las Escrituras que es Dios el que da el arrepentimiento. Pero como hemos dicho y seguiremos diciendo las veces que haga falta, la soberanía de Dios en la salvación no elimina, no exime la responsabilidad del hombre en la salvación. Somos nosotros los que tenemos que acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, en respuesta al Evangelio de salvación que nos es predicado. Somos nosotros los que tenemos que confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida para que podamos ser justificados por gracia, para que podamos ser salvos de la condenación. Y Jesús promete en Juan 6:37 que el que viene, nosotros vamos, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Salvación soberana de Dios, responsabilidad del hombre, dos doctrinas bíblicas que fluyen en armonía paralelamente, que no se contradicen, que no se contraponen, que no se eliminan la una a la otra. Pero saber que la salvación es del Señor, como hemos leído en Jonás, como hemos leído en el resto de los versículos, hace que seamos conscientes de que no hay nada meritorio en nosotros digno de que seamos salvos. Y hace que entonces toda la gloria y toda la honra y todo el honor deseemos que sea para el Dios de gloria, de honra y de honor, cuando Él nos salva. Y Dios promete salvar a su pueblo. Dios promete sanar la apostasía del que se arrepiente. Y dice el versículo 4, sigue diciendo, pues mi ira se ha apartado de ellos. El día en que Israel se arrepienta, el día en que Dios le sane de su apostasía, el Señor apartará su ira de ellos. Ahora bien, si hacemos un ejercicio de memoria, en el capítulo 9, en el versículo 15, Dios dice lo siguiente de este pueblo: toda su maldad está en Gilgal, allí pues los aborrecí. Por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré. ¿Cuándo? Más. No los amaré más. Sus príncipes son rebeldes. Y ahora dice en el capítulo 14, versículo 4, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. ¿Se está contradiciendo el profeta? La respuesta la sabemos. No. La Biblia no se contradice. Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Y Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios no puede negarle a su pueblo el amor eterno que Él mismo les ha prometido. Por tanto, cuando en Oseas 9:15 dice Dios, no los amaré más, lo que está haciendo Dios, y permitidme hablar en términos humanos, figurados, es abrir su corazón y expresar su descontento por el pecado del pueblo. Y le está demostrando al pueblo, me habéis dado motivos más que suficientes
para que no os vuelva a amar. Y si no lo hubiera hecho, no podríais reclamarme nada en mi decisión diciendo que es injusto. Por supuesto, Dios les disciplinaría del pecado y la falta de arrepentimiento sería castigada. Pero como hemos visto también a lo largo de Oseas, aunque la mayor parte del pueblo no se volvería a Dios, no se arrepentiría, sería destruida por los asirios, Dios siempre a lo largo de la historia ha guardado un remanente fiel. Y llegará en el futuro un día en que Dios restaure el corazón de su pueblo, que ellos se reúnan en una sola nación y se vuelvan a Dios en arrepentimiento genuino. Y a continuación Oseas va a usar una serie de ilustraciones de la naturaleza que va a mostrar cómo Dios va a bendecir a ese pueblo arrepentido. Versículo 5 dice: seré como rocío para Israel. Nuevamente el contexto nos lleva a interpretar correctamente el texto. ¿Por qué digo esto? Porque en un capítulo antes, en el 13:3, también habla de rocío, pero en este caso habla como algo negativo, como algo efímero, si recordáis, que desaparecía en un momento y no valía para nada. Pero ahora el rocío es algo positivo, es sinónimo de algo refrescante, es sinónimo de bendición. En aquellos lugares donde el clima era tan seco, tan árido, el rocío de cada día, aunque era efímero, aunque duraba nada, era el refresco que necesitaba la vegetación para sobrevivir. Dios iba a retornar su bendición sobre el pueblo arrepentido como el vigor refrescante, refrigerante que producía el rocío sobre las plantas. Y sigue diciendo: florecerá como lirio. Aquí hace referencia tanto a la hermosura espiritual como al fruto espiritual que Dios iba a derramar sobre su pueblo. Dios iba a restaurar la belleza de su pueblo escogido, y eso le haría fructificar grandemente. El lirio era famoso por su belleza. Por eso el esposo le dice a la esposa en Cantares 2:2: como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. El lirio es algo hermoso. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos restaura, Dios también nos embellece espiritualmente. No nos embellece según los estándares de este mundo, no nos volvemos más guapos, más rubios, más altos, pero sí nos volvemos más bellos según su perfecta sabiduría. Y esta belleza termina dando fruto para la gloria de Dios. Como dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa belleza, esa luz produciría un fruto que haga que las naciones glorifiquen a Dios. Y sigue hablando de bendiciones: y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. En este caso es una promesa de fortaleza, es una promesa de estabilidad. El cedro del Líbano era famoso por su resistencia, por la fortaleza de la madera para las construcciones. Dice Ezequiel 31:3: he aquí, Asiria era un cedro en el Líbano de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Habla de la fortaleza de Asiria. El profeta Amós, en el capítulo 2, versículo 9, dice: yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como altura de los cedros, y era fuerte como las encinas, no suficientemente fuerte para nuestro Dios, y destruí su fruto de arriba y su raíz por abajo. Mientras el pecado te debilita, Dios te fortalece. Isaías 40, 30 y 31. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas con alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa de fortaleza, una prueba del arrepentimiento genuino, una prueba de una verdadera conversión, es que la fe del creyente es una fe estable. Eso no significa que no vamos a caer puntualmente en el pecado. Por supuesto que sí, pero esta no es la norma, esta no es la característica principal de nuestra vida, sino que por el contrario, aunque caemos, cada día vamos madurando y creciendo espiritualmente, y nuestra fe
a través de las pruebas, a través de las caídas, va siendo fortalecida por los medios que Dios en su soberana voluntad establezca para fortalecer nuestra fe. Versículo 6. Brotarán sus renuevos, se extenderán sus ramas. Hemos visto que a lo largo de Oseas, la idolatría de Israel les ha llevado a la ruina. Dios le había retirado toda la prosperidad, que aunque ellos pensaban que eran los Baales los que se la daban, era Dios el que le estaba dando esa prosperidad. Pero ahora Dios está diciendo que a su pueblo suyo, de nuevo, cuando se arrepienta, va a recuperar su prosperidad. Y será, versículo 6 sigue diciendo, su esplendor como el olivo. El olivo y el aceite de Israel eran famosos por su calidad y era una de las fuentes principales de exportación de la nación. Mientras el lirio representa la belleza, el cedro del Líbano representa la fortaleza y la estabilidad, el olivo hace referencia a la prosperidad material, a la bendición material. Y sigue diciendo el versículo 6, y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Nuevamente el esposo piropero de Cantares le echa un piropo a su esposa en el capítulo 4, versículo 1, y dice: miel virgen destilan tus labios, esposa mía, miel y leche y debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Ese aroma, esa fragancia que habría en los bosques del Líbano era muy conocida, era muy famosa, y la nación de Israel iba a volver a ser bella, iba a volver a ser preciosa, iba a volver a ser deleitosa y iba a ser de bendición para el resto de las naciones, porque iba a ser como un aroma fragante que se deleita el que lo huele. Versículo 7 dice: los que moran a su sombra. La Reina Valera dice: volverán y se sentarán bajo su sombra. Y aquí los comentaristas hacen dos posibles interpretaciones. Por un lado, Reina Valera traduce volverán y se sentarán bajo su sombra. Nuevamente, esa palabra que hemos visto que se traduce como volver, como arrepentirse, como apostasía, como rebelión. En este caso lo usa como arrepentimiento, para volverse a Dios. Pero desde esta perspectiva, la sombra se estaría refiriendo a Dios. Se estaría refiriendo a la protección de Dios. Volverán y se sentarán bajo la protección de la sombra de Dios. Sin embargo, hay otros comentaristas que, a la luz del contexto, a la luz de este contexto en el que la nación de Israel está siendo comparada de manera figurada con árboles, entienden que al decir los que moran a su sombra, esa sombra es la sombra protectora, el cobijo de la propia nación de Israel en sí, bajo la cual los israelitas prosperarán. Y por eso sigue diciendo: cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Sea cual sea la interpretación, en última instancia la bendición proviene de Dios. Así que se cobijarán bajo la sombra de Dios, aunque la bendición venga a través de la nación de Israel, porque es Dios el que le da la bendición a Israel. Dice, y esto nos recuerda también, cuando dice cultivarán de nuevo el trigo, florecerán como la vid, nos recuerda las bendiciones pactales que Dios había prometido a la nación de Israel, a su pueblo, si le obedecían. Deuteronomio 28, dice el versículo 4: bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tu oveja. Mismo capítulo 28, versículo 8: el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 11: y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que le daría. 2 capítulos después, Deuteronomio 30, versículo 9: entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó con tus padres. La obediencia trajo bendición al pueblo en el pasado, y la obediencia traerá en el futuro bendición a la nación de Israel cuando vuelva y se arrepienta.
más promesas de bendición. Versículo 7 sigue diciendo: su fama será como la del vino del Líbano. En este caso, la fama de la nación no redundaría sobre él, sino que a través de ello la fama sería para Dios, el cual sería conocido entre las naciones. La fama que adquiriría la nación como consecuencia de las bendiciones que Dios le estaba dando, que Dios estaba derramando sobre ellos, haría que el nombre de Dios fuera engrandecido sobre las demás naciones y la fama y la gloria fuera para él y no para la nación. Cantamos muy poquito un himno que se ha recordado también varias veces en predicaciones, que dice: brilla en el sitio donde estés. Cuando es Dios quien gobierna nuestra vida, cuando es Dios quien gobierna nuestra familia, cuando es Dios quien gobierna nuestra iglesia, la gente puede decir: estos son unos necios, estos son unos locos, estos son unos radicales, pero en el fondo van a reconocer: Dios es quien está en esa vida, Dios es quien está bendiciendo ese hogar, Dios es quien está gobernando esa iglesia. Y todo ello hará que nosotros brillemos, pero no para nuestra gloria, sino para que el nombre de Dios sea exaltado en el lugar donde brillemos. Versículo 8. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Era una nación idólatra, pero al volverse en arrepentimiento a Dios, esta nación se parará y pensará: ¿qué es lo que he hecho con mi vida? ¿Cómo he podido llegar a esta situación? ¿Cómo he podido ser tan necio, tan ciego, que he pecado adorando a los ídolos y dejando a Dios? Ya no quiero tener nada que ver con los ídolos. ¿Y cómo llega esta nación a volver en sí? Porque Dios regenerará su corazón. Deuteronomio 30, versículo 6. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ame al Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viva. Esto es lo que se produce en nosotros cuando Dios nos salva. Dios da vida a nuestro corazón que estaba muerto en delitos y pecados. Dios nos quita la venda espiritual que nos cegaba y nos tenía esclavos del pecado, y nos hace volver en sí, como el hijo pródigo volvió en sí, y decir: ¿cómo podía estar yo practicando tal o cual pecado? ¿Cómo podía yo estar llevando tal tipo de vida? Y confesar: Señor, ya no quiero seguir más así. Ya no quiero seguir detrás de estos ídolos. Ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios al corazón arrepentido? Versículo 8 sigue diciendo. Dice Dios: yo respondo y te cuido. Dice Reina Valera: Efraín, yo lo oiré y miraré. Y aquí el significado de la palabra mirar, el significado de la palabra cuidar, es mucho más intenso que lo que la traducción al castellano nos transmite. No es simplemente mirar con los ojos, no es simplemente tener cuidado de algo, sino que esta palabra ya ha aparecido también un capítulo antes en Oseas. Lo que pasa es que no se traducía como mirar, no se traducía como cuidar, sino que se traducía como acechar, cuando hablaba que Dios acechaba como un león, como un leopardo, buscando a esa presa para devorarla y destruirla. El mismo Dios que acechaba al Israel idólatra para devorarle como una fiera, es el que ahora tendrá todos sus sentidos puestos en la vigilancia del cuidado de su pueblo, en la vigilancia de la protección de su pueblo. Y sigue diciendo: yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Lo que dijimos antes, una traducción otra, el fruto viene de Dios. De hecho, Reina Valera no traduce ciprés, traduce haya verde, y ningún comentarista afirma exactamente de qué árbol está hablando. Pero lo que sí es cierto es que la única fuente de prosperidad del pueblo es Dios. De mí procede tu fruto. Por tanto, mis queridos hermanos, dejemos de buscar los frutos en otras fuentes. Dejemos de buscar la bendición en cisternas rotas que no retienen el agua. Confiemos en Dios porque es la única fuente de agua viva. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué?
porque separado de mí, nada podéis hacer. Todo lo que necesitamos está en nuestro Señor Jesucristo. Y separado de Él, no solo no vamos a dar fruto, sino que es que además lo único que encontraremos es ruina y destrucción. Y después de estas promesas de bendición, llegamos a una palabra de sabiduría, a un llamado a ejercer la sabiduría, que es nuestro cuarto punto. Versículo 9. Y estad atentos, por favor. Quien es sabio, que entienda estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda. Estas cosas se refieren a Oseas capítulo 1 a capítulo 14. Oseas nos está diciendo: por un lado habéis visto el carácter de Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios santo, 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 que juzga y castiga el pecado. Por otro lado, habéis visto las terribles consecuencias del pecado. Habéis visto que el pecado a veces puede parecer algo bonito, algo deseable, algo atractivo, pero es como ese señuelo que pone el pescador en su anzuelo, que atrae al pez, pero como el pez lo muerda, ya no hay marcha atrás para el pez. Es una trampa mortal, lleva a la muerte y a la destrucción. Y Oseas está diciendo: ahora, querido lector, la pelota está en tu tejado. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Y la pregunta es: ¿cómo vas a responder ante estas verdades? ¿Cómo vas a responder con tu vida ante la palabra de Dios? Porque versículo 9: porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán, caerán en ellos. Y el pueblo de Israel conocía los dos caminos. Dios ya le habló de las bendiciones de andar por el camino de la obediencia, porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. Deuteronomio 8:6: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Deuteronomio 10, versículo 12: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Deuteronomio 11, 22: porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él. Deuteronomio 28, 9: te establecerá el Señor como un pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El pueblo conocía el camino de la bendición, pero el pueblo también conocía el resultado del camino de la desobediencia, y desobedeció, y tuvo consecuencias terribles para ellos. Dice Oseas en este último versículo: los transgresores tropezarán en ellos, en los caminos desviados. Y lo hemos visto, Oseas 7:13: ay de ellos, pues de mí se han alejado, no están andando por los caminos de Dios. ¿Qué pasará? Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Oseas 8:1: pon trompeta en tu boca, como águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mí. Oseas 13, versículo 16: Samaria será considerada culpable. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su Dios. Consecuencia: caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Y Oseas te dice: ¿quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es prudente? Que las comprenda. ¿Por qué camino vas a andar tú? ¿Vas a ser sabio en tu elección? ¿Vas a ser sabia en tu elección? Porque en la Biblia, no nos engañemos, encontramos que hay solo dos caminos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Solo hay dos destinos para el ser humano. Está el camino estrecho de la salvación, está el camino ancho de la condenación.
Está el camino recto por el que anda el justo, está el camino de tropiezo por el que anda el impío, está el camino del sabio, está el camino del necio, está el camino de la vida, está el camino de la muerte. Y si no eres creyente, si aún no tienes a Cristo en tu vida, tu realidad es que estás en rebeldía contra Dios. Tu realidad es que no estás andando por sus caminos, aunque tus caminos te parezcan rectos, aunque tú digas, si yo soy buena persona, si yo no le hago mal a nadie, probablemente te hagan tropezar en esta vida, pero aunque no tropieces en esta vida, eres pecador, y si no eres salvo, tus caminos te conducen a un destino fatal por la eternidad, que es la condenación en el infierno. Pero hay otro camino. Hay un camino que se llama Jesucristo. Hay un único camino que conduce a la vida eterna. Ya sabéis lo que el Señor Jesús dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino. No dijo yo soy un camino y otro es la Virgen y otro es los santos. No, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Ahora bien, si te vuelves a Cristo en arrepentimiento y fe, si le pides perdón por tus pecados, si le confiesas como Señor y Salvador de tu vida, Él te dará perdón, Él te dará salvación y Él te dará vida eterna. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a ser sabio? ¿Vas a ser sabia? ¿O vas a ser necio? ¿Vas a ser rebelde? Y vas a continuar en rebeldía. Dios te está diciendo en su palabra, quien es sabio, que entienda estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda. Y a los que ya somos salvos, a los que Oseas llama aquí justos, a los que andamos por el camino de los justos, yo os pregunto, y me pregunto a mí el primero, ¿son rectos tus caminos de manera que estás glorificando a Dios en tu vivir diario? Cristo nos dio su ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Estás siguiendo ese camino? ¿Estás siguiendo esas pisadas? Terminamos con las palabras de Mateo 7, 24 y 25. Dice el Señor Jesús, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundamentada sobre la roca. Que el Señor bendiga su palabra.